Les voy a contar la historia de La Llorona. Se la voy a contar tal como me la contaban a mí cuando yo era niño. Hay muchas maneras de contar la historia. Así me la contaban a mí. Decían que es una historia muy antigua, que comenzó hace muchos años y comenzó en un pueblo, un pueblito pero muy chiquito. En aquel pueblo vivía una muchacha que era hermosa. Decían todos que tenía que ser la más hermosa entre 500 millas alrededor. Hasta decían algunos, será la muchacha más hermosa de todo el mundo. Y la muchacha se llamaba María. Y porque era muy linda, María se creía superior a la demás gente. Creía que a ella le convenía lo mejor de todo. Era de buena familia, muy trabajadora, tenía buena casa. María tenía la ropa bonita, nunca se daba por satisfecha. Merecía cosas aún mejores. Cuando ya tenía la edad como para tener novio, no le interesaba ningún joven de su pueblo. No eran bastante buenos para ella. Muchas veces cuando iba paseando con su abuelita en la tarde, así como hacían las jóvenes en aquel entonces, le decía a su abuelita, abuelita, cuando yo me case, voy a casarme con el hombre más guapo de todo el mundo. Y su abuelita le miraba, moviendo la cabeza. Pero María seguía hablando, diciendo, va a tener el pelo tan negro y reluciente como el cuervo que veo posado en aquel árbol. Y cuando camine, vamos a la fuerza y la gracia del caballo que mi abuelito tiene en su corral. Y su abuelita le decía, María, caras vemos, corazones no sabemos. Si vas a casarte con un hombre, hay que asegurar que sea buen hombre y que tenga buen corazón. ¿Por qué andas pensando en su cara y lo guapo que es un hombre? Pero María se decía, estas viejitas tienen las ideas tan anticuadas, no entienden nada. No le hacía caso a su abuelita. Y luego un día llegó al pueblo de María un hombre que parecía ser el mero hombre de quien María siempre hablaba. Había trabajado de vaquero, sabía montar cualquier caballo. Si tenía un caballo que se amansaba mucho, lo regalaba. Iba al llano para capturar un caballo salvaje. Pensaba que no era cosa varonil, cosa de hombre, montar ningún caballo a menos que fuera medio bronco. Era guapo también. Todas las muchachas andaban enamorándose de él. Tocaba la guitarra, cantaba con buena voz y María se decidió. Ese era el hombre con quien se iba a casar. Pero ya saben lo orgullosa que era. No iba a dar a conocer al hombre cómo se sentía. Si se encontraban en el camino y el hombre le saludaba, María volteaba la cara. Si venía a su casa en la tarde para tocar su guitarra y darle serenata a María, ella ni siquiera iba a la ventana. A poco tiempo el hombre empezó a decirse, esa orgullosa de María, yo puedo conquistar su corazón. Creo que voy a casarme con esa chica. Todo iba resultando tal y como María había tramado.
y a poco tiempo más se comprometieron a casarse. Los padres de María le advirtieron, le dijeron: no te cases con aquel hombre, él no puede ser marido bueno y confiable. ¿Creen que les hizo caso a sus papás? Se casó con el hombre y al principio todo andaba bien. Tuvieron 2 hijos, todo el mundo les tomaba por una familia feliz. Pero al pasar varios años, el hombre volvió a la vida bárbara del llano. Ya se mantenía fuera del pueblo por meses. Y cuando regresaba a la casa, le decía a María: yo no vine a visitarte a ti, quisiera pasar un rato con mis hijos nomás. Se sentaba a jugar con los hijos y luego se iba para pasar toda la noche jugando las cartas con sus amigos y tomando vino, hasta empezó a hablar de dejar al lado a María para casarse con una mujer rica. Y siendo lo orgullosa que era, María se enojaba mucho con su marido y hasta empezó a tenerles envidia a sus propios hijos, porque el hombre les mostraba cariño, les prestaba atención, pero a María la desairaba. Y luego, una tarde, estaba María parada frente a la casa con los 2 hijos a su lado. Y llegó el hombre en un carricoche con una dama elegante sentada a su lado. Paró el coche, habló con sus hijos, pero ni siquiera echó un vistazo a María. Nomás azotó a los caballos camino adelante. ¡Pah! Cuando sucedió todo eso, era como si algo se le reventara por dentro a María. Sintió tanto enojo y tanta envidia, y todo el mal sentimiento se dirigió contra sus hijos. Esta es la parte más dura de la historia. Agarró a los 2 hijos por el brazo y los arrastró hasta el río. Da lástima decirlo, pero se cuenta que María arrojó al río a sus propios hijos. Pero al verlos llevados por la corriente, se dio cuenta de lo que había hecho. Rompió a correr por la orilla del río, alargándoles los brazos como si los pudiera rescatar de las aguas. Pero no. Ya quedaron perdidos. Corrió y corrió María, arriada por el enojo y la vergüenza que le llenaban el corazón. No se fijaba en dónde caminaba. Un pie se le enganchó en una raíz, tropezó, y cuando se cayó, su frente chocó contra una piedra y quedó muerta. Al otro día la buscaron por todo el pueblo sin poder encontrarla, y luego alguien trajo la noticia al pueblo que su cadáver, su cuerpo, estaba tirado allá en la orilla del río. Fueron allá, la encontraron y la enterraron. La enterraron
en el sitio donde había caído. Pero desde la primera noche que estaba en la tumba, no conciliaba la paz. Se levantaba, iba caminando por la orilla del río. Estaba vestida con un manto largo y retorcido, como los en que vestían a los muertos para enterrarlos en aquellos tiempos. La veían pasar por entre los árboles y la oían llorar y llorar a través de la noche. A veces pensaban que era nomás el viento lo que oían, pero otras veces, cuando escuchaban mejor, estaban seguros de que oían palabras. El sonido era algo así. Mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Iba caminando de arriba para abajo por toda la orilla del río. Subía por los arroyos hasta la sierra, venía bajando por los canales, las zanjas, las acequias. Noche tras noche la veían, pero eran más las veces que la oían llorar allá lejos en la noche. Mis hijos. Y fue por eso que a poco tiempo dejaron de llamarle María y le pusieron el nombre de La Llorona. Y decían a los niños, cuando se oscurece, métanse dentro de la casa, porque La Llorona puede estar por aquí buscando a sus hijos. Anda tan loca que puede confundir a cualquier niño con uno de sus propios hijos. Si te ve, te va a agarrar, se te va a llevar, o te puede arrojar al río, así como hizo con sus propios hijos. Nunca se volverá a verte a ti. Y dicen que a través de los años muchos niños han sido llevados por La Llorona, pero ya casi nadie lo cree.